Lunes 26 de noviembre del año 2018, amigos televidentes, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a compartir el espacio de opinión aquí en Hablemos Claro. En esta noche vamos a tocar un tema muy importante, cuando el día de ayer, 25 de noviembre, se conmemoró el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Una fecha dedicada exclusivamente para llamar a la concienciación de nuestra sociedad frente a un tema que ha venido siendo recurrente en nuestra sociedad. Parte muchos de ellos por el caso del machismo, parte muchos de ellos por el caso que primitivamente enseñaron que el varón es el que manda en la casa y que la mujer es la que tiene que atender. A nivel de costa, a nivel de sierra, se indica de que marido pegue, marido es. Y tantas otras situaciones que han venido dándose y conllevándose que es necesario esta noche hacer un balance sobre este importante tema, como es nada más y nada menos que la violencia contra la mujer. Según datos estadísticos, 75 mujeres han sido violentamente asesinadas desde lo que va del 1 de enero hacia la siguiente fecha. De ellas, de las 75 mujeres, 52 mujeres han sido a través de femicidios, 52 mujeres. Vamos a ver si los indicadores han aumentado, preocupa o no preocupa a las autoridades y a la sociedad en general. Desde el año 2014 se puso en vigencia a través del Código Orgánico Integral Penal, el COIP, se puso en vigencia esta sanción para quienes cometen el femicidio. Pero a pesar de ser fuerte la ley y la sentencia, en muchos casos no han parado los actos de violencia contra la mujer. Violencia física, violencia psicológica y violencia verbal. Esta noche vamos a tocar este importante tema que debe estar además en cada uno de los espacios de debate de la sociedad esmeraldeña y, como no, de la ecuatoriana. Bienvenidos, esto es Hablemos Claro. Esta noche nos acompañan, como ustedes pueden observar, amigos televidentes, en imágenes, está a mi derecha, ella es Ketty Saavedra, ella es técnica del Ministerio de Inclusión Económica Social, el MIES, que también tienen un proyecto o una campaña de atención en estos casos, tienen unos protocolos y sería importante conocer qué es lo que realmente ocurre o sucede cuando se presenta en este caso de violencia intrafamiliar. A mi izquierda está la doctora Karen Duque, ella es miembro de la Fiscalía General de Esmeralda Provincial. Ella también tiene mucha experticia, ha tocado mucho estos temas y es importante ir conociendo cómo enfrentar o cuáles son los procesos en el ámbito cuando ya se hace una denuncia judicial. También nos acompaña Elías Márquez, él es coordinador de Mesa de Género, está con nosotros también para hablarnos sobre este importante tema. Pero para dar un preámbulo, panelistas, buenas noches, para dar un preámbulo tenemos a continuación una siguiente nota que preparamos el día de hoy para ir entrando en ambiente. Por favor, producción, si me indica si la tenemos lista, la nota que hizo nuestra compañera Bexy Carriel para ser parte de este proceso inicial del programa. Observemos. El 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas las hermanas Patricia Minerva y María Teresa Mirabal, quienes habían rebelado contra el régimen dictatorial de Rafael Trujillo en República Dominicana. Es en reconocimiento a la valentía de estas mujeres y en la defensa de los derechos humanos que la Asamblea de las Naciones Unidas designó esta fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Porque la mujer es una persona, que tenemos mamá mujer, hijos mujeres y todo mujer, nietas mujeres, y debemos darle un aprecio mejor a la mujer. No se le debe maltratar. No se le debe maltratar. Pero ya estas situaciones tienen que superarse porque no es justo que las mujeres seamos maltratadas de esa manera como actualmente se está dando. Debido a que de pronto hay muchas razones, pero ni aún habiéndolas porque es algo inaudito, inaceptable. No, a la mujer no se le puede lastimar porque es una compañera del hogar, ¿no? Incluso decir mi mujer no es compañera del hogar. En ningún momento. Si la mujer es la primera en la casa, que uno debe estimarla y quererla con cariño, no pegarle. ¿Para qué? Ahí están las autoridades para que ellas vayan y quien le pegue, denuncien, porque la mujer no se debe tocar. Pegarle a la mujer como pegarle a la madre, a la hija, a la nieta, a la sobrina. Claro, yo no estoy de acuerdo en eso en ningún momento, no. A nadie debe pegársele. En Ecuador, la violencia es la principal causa de muerte para mujeres entre 14 y 44 años. Esto más que el cáncer, que los accidentes de tránsito y la malaria, según informó una encuesta este año por el Ministerio de Justicia. Venimos del vientre de una mujer, ¿no? Entonces a la mujer lo que hay que hacer es adorarla, quererla. Más que todo si es su madre, su hermana, su familia. Entonces yo pienso de que esto ya debe de erradicarse, de terminar.
la violencia en contra de la mujer. Varias organizaciones de derechos humanos en el país advierten que cada 3 días una mujer es asesinada en Ecuador. Además aseguran que en lo que va del 2018, 94 menores de edad han quedado huérfanos como consecuencia de los femicidios. Ahora que se dice igualdad de género, tenemos los mismos deberes y responsabilidades igual que un hombre, igual que cualquiera de los, como se dijo, igualdad de género. En Ecuador, según el mapa de femicidios de diferentes asociaciones de derechos humanos, cada 84 horas una mujer es asesinada y en el 83% de los casos murieron a manos de sus parejas, exparejas o convivientes. Y el 22% de los autores de estos asesinatos se suicidaron. Toda mujer que es maltratada debe de denunciar, ¿sí? Porque si nosotras, las mujeres, nos quedamos calladas, estamos nosotros mismos dándole al hombre la oportunidad de que nos siga atacando. Y eso no debe de ser. Si usted denuncia, no es como anteriormente que a nosotros nos maltrataban, le repito, y no podíamos denunciar por el miedo. Pero ahora hay leyes que defienden a las mujeres. Que ponga de su parte. ¿Ya? Y que también salga a buscar su trabajo para que no esté ahí metida a su marido, esclavizada ahí. ¿Será que le hace falta amor propio a la mujer para que denuncie? Eso ya no se ve ahorita, amigo. Eso ahorita usted tiene que... Su amor propio es de usted misma, no del marido que hay, que porque no me ama hoy. No, su amor es de usted mismo, no de el otro. Otros datos revelan la situación en la que viven las niñas, niños, adolescentes y mujeres en el Ecuador en cuanto a la violencia intrafamiliar. Es decir, 6 de cada 10 niños afirma observar la violencia en su hogar. 5 de cada 10 niñas entre 10 y 14 años han experimentado violencia física o sexual. Ecuador es el tercer país en la región con la tasa más alta de embarazos en adolescentes. Bexy Carriel, Telemar. Con este preámbulo vamos a iniciar nuestro programa en esta noche, como es la violencia contra la mujer. ¿Cómo calificar violencia contra la mujer? Con todo lo expresado, al parecer da a entender como que los ciudadanos, el varón, está concienciándose un poco en el tema de la violencia familiar, violencia contra la mujer, pero sin embargo los datos estadísticos indican que sigue presentando. ¿Cómo calificamos cuando hay una violencia hacia la mujer? Ya, muy buenas noches, Enrique, por la invitación a este importante medio de comunicación como lo es Telemar Canal 23, a quien me permito felicitar desde ya por su aniversario que estuvieron celebrando. Pues bien, defino y empiezo manifestando que hay que saber entender lo que es la violencia de género, es decir, todo aquel acto que menoscabe cualquier tipo de derechos destinados a un grupo determinado. En este caso, por lo general, la mayoría de los casos de violencia de género se presentan en contra de las mujeres, que puede ser por el mismo hecho de serlo o porque más bien se las toma como un objeto y no como una persona que sea sujeta de derechos, o sea, sujeto de derechos. Entonces partamos desde ese punto y tengamos claro que la violencia de género o la violencia de las mujeres no únicamente son los golpes o las heridas que físicamente pueden ser visualizadas, o también el femicidio. Hay que entender que la violencia de género comprende básicamente 4 grupos, o se puede decir 4 subtipos, que en este caso es la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual y la forma más cruenta de la violencia en contra de la mujer, que en este caso sería el femicidio. En estos subgrupos, pues existe una diferente categorización de diversos delitos. Por ejemplo, en el tema de violencia sexual habría que diferenciar si se trata de que es víctima de un acoso sexual, de un abuso sexual o de una violación, que es el delito más grave en lo que es el tema de violencia sexual. En el tema de violencia física no es lo mismo que a una persona víctima se le cause una lesión, que, qué sé yo, digamos un golpe en el ojo, a que se cause por ejemplo, que se cause una fractura, que causa más grados de incapacidad o que se termine amputándole cualquier tipo de sus extremidades o imposibilitándole de que normalmente funcione un órgano correspondiente. Entonces ahí va a haber una diferenciación de penas en el mismo tipo de lesiones
pero agravadas, que es la violencia física. ¿En la psicológica? Y en la psicológica también hay una graduación que da la ley, que es leve, moderada o grave, y de acuerdo a eso es la dosificación, es decir, que no es lo mismo una persona que puede tener un daño psicológico o una perturbación producto de que haya sido víctima del delito de violencia psicológica, sino que también este resultado va a depender de la realización o no de ciertas actividades, si es que normalmente le impide al desarrollo de sus actividades, tanto personales, familiares como económicas en el tema laboral. Muy importante porque ya se puntualizó en la parte de cuál es la tipología de agresiones y también las consecuencias del ámbito jurídico. Ketty Saavedra, ella es técnica del MIES. Ustedes tienen otra forma de trabajar sobre el mismo tema. ¿Cómo actúan ustedes cuando les llega un caso al MIES de violencia contra la mujer? Bueno, ciudadanía esmeraldeña, primeramente agradecer y presentar las disculpas del caso por el hecho de que la señora directora ingeniera Marta Estupiñán no pudo acudir en este momento porque está en unas situaciones institucionales y tuvo que viajar de la ciudad. Bueno, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, directamente en el Distrito Esmeraldas, al que pertenezco, del que soy trabajadora social de la institución, tenemos un protocolo institucional en donde indica cuáles son las pautas, cuáles son las actividades que nosotros como Ministerio de Inclusión Económica y Social tenemos que desarrollar. ¿Todo empieza por una denuncia? ¿Empieza por de oficio? ¿Ustedes se dan cuenta de las personas que son beneficiarias de los proyectos que da el MIES? ¿Ustedes actúan de oficio o necesariamente tiene que haber una denuncia? Bueno, en muchos casos no necesariamente tiene que haber una denuncia, porque como es conocido por la ciudadanía, nosotros trabajamos con todo el ciclo de vida del ser humano, niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad. Tenemos muchos servicios en los cuales atendemos a la ciudadanía. Por ejemplo, en un centro de desarrollo infantil, en muchos casos las coordinadoras que son las responsables de estos centros, se evidencia violación de derechos, se evidencia maltrato a la mujer, se evidencia, en este caso, secuelas físicas en muchos casos. Son las educadoras son las que están directamente con los niños y nos encontramos que en muchas situaciones son lacerados. De repente un niño está con una autoestima muy baja y lo habíamos conocido que era totalmente distinto. Son muestras que de alguna u otra manera nosotros nos dan la pauta para reconocer que en ese niño o en esa mujer está sucediendo algo. En ese caso, activamos el protocolo institucional en la que ya muchas de las compañeras han sido capacitadas cómo detectar esta problemática y lo que hacemos es derivar a Fiscalía, derivar a Junta Cantonal de Protección de Derechos, derivar a DINAPEN para que ellos como organismos competentes realicen lo que tienen que hacer y nosotros en muchos casos hacemos el seguimiento respectivo para que esto se cumpla. Vamos a escuchar ahora a Elías Márquez, él es coordinador de la Mesa de Género. Luego de su explicación, porque estamos viendo cómo actúan institucionalmente, vamos a tocar un tema que se llama el círculo vicioso, que allí vamos a ponerle un poquito picante a este diálogo. Elías Márquez, ¿qué hacen ustedes cuando se presentan estos casos? Bueno, primero agradecer también la invitación a Telemar y también indicarles que nosotros como Gobierno Municipal de Esmeraldas estamos ahora coordinando lo que es la Mesa Interinstitucional de Género, esta coordinación de la cual son parte alrededor de 30 organizaciones e instituciones públicas y privadas. Trabajamos desde hace 5 años en 4 ámbitos básicamente. Lo que tiene que ver con la incidencia política, que es elaborar propuestas de ordenanzas para que mejore la intervención desde una política nacional en lo local. También se vigilan el proceso de las políticas públicas, proponemos también a micro. Y proponemos al gobierno municipal para que a través de ordenanzas, por ejemplo, hoy tenemos una ordenanza, una política pública para la erradicación de la violencia basada en género, que se trabajó desde hace un par de años, pero también nosotros trabajamos lo que tiene que ver con la formación y la capacitación. Es necesario que el equipo de trabajo de cada una de las instituciones tenga un proceso permanente de formación y de capacitación y nosotros tenemos aliados estratégicos que nos permiten lograr esos objetivos. Hace poco acabamos de concluir un proceso de capacitación para periodistas. Aquí nos acompaña justo la doctora Karen Duque, quien fue parte de la facilitación. Y así pues otros organismos nacionales también
colaboran con estos procesos. También tenemos un proceso que se llama sensibilización, usted lo decía al inicio de esta tertulia ahora, es ayer 25 de noviembre cuando conmemoramos un día más, o el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia de la Mujer, entonces hacemos actividades conmemorativas. Ayer en Playa Las Palmas, en Bajo de Flopec, tuvimos la presentación cultural, artística, de varias organizaciones e instituciones, la exposición inclusive de la Fiscalía, del Foro de Mujeres, de la Policía. Todo esto es concienciar a la colectividad. Sensibilizar y concienciar a la ciudadanía para que de estos temas que hablaban las compañeras que me antecedieron puedan concretarse. Hay que llegar a la conciencia del ser humano para que no solo esté la ley para aplicar en el caso de la violencia, sino que trabajemos el tema de la prevención. Y en ese marco pues estamos varias organizaciones, como lo decía, coordinadas ahora por el municipio de Esmeraldas, trabajando desde hace 5 años, y también un componente muy importante que es la construcción de instrumentos. Acabo de ver el protocolo que tiene el MIES, pero hemos desarrollado una ruta de protección para saber por dónde hay que ir en caso de detectar un caso de violencia, ¿no? Por ejemplo, ya decía la Junta de Protección. Es decir, manejar un solo manual, un manual de procedimiento en torno a un mismo tema. Por supuesto. Articulado en todas las instituciones. Articulado a fin de optimizar recursos, de aprovechar y de no revictimizar sobre todas las cosas a las víctimas. Ahora, yo quiero preguntarle a los tres que son representantes de instituciones públicas y que tratan sobre el tema de la violencia contra la mujer. El derecho existe para las personas que son agredidas. ¿Falta más socialización en la sociedad para que las mujeres conozcan cuáles son sus deberes y derechos frente a este tema? Usted lo decía hace un momento. ¿Falta socialización? Hace un momento lo decía Karen, lo decía Ketty. Ahora vemos cómo hay más denuncias. Y pudiera pensarse que hay más casos. Pero lo que nosotros consideramos es que ahora la gente está más consciente. Las mujeres denuncian, no se quedan calladas como hasta hace poco. Entonces ahora vemos más denuncias de casos de violación de derechos en niños, en adolescentes, en adultos mayores, en jóvenes, en mujeres, en hombres. Entonces nosotros creemos que este trabajo que hemos hecho articuladamente entre todas las organizaciones e instituciones está generando su fruto. Hoy en día nosotros, por un lado, nos alegra mucho que se den las denuncias, que salgan a la luz, que estén las estadísticas, aunque realmente a mí nos entristece porque no puede ser que en pleno siglo XXI todavía sigamos viendo atrocidades en el caso de la violencia, especialmente hacia la mujer. Doctora, los casos de violencia que se vienen presentando, se vienen dando una concienciación un poco a la ciudadanía, a la colectividad, pero los índices siguen dándose, incrementándose o están en el mismo nivel. ¿Qué dicen los indicadores frente a este tema? Ya, justo conversábamos previo a la instalación precisamente de la entrevista y manifestaba que, por ejemplo, en el tema de femicidios, en el año 2017 alrededor de 151 casos se dieron. En lo que va del año 2018 la cifra está alrededor de 75 casos. A nivel nacional, manifiesto, ¿no? Y 52 que estamos, de femicidio. Exacto, que estamos ahora en el mes de noviembre del año 2018, es decir, próximos a terminar o a finalizar este ¿Hay que enumerar cuántos casos de femicidio había hasta el año? Le comento que justo estaba revisando y hay alrededor de 6 casos cometidos aquí en Esmeraldas. Revisaba que el tema de mayor índice se presenta en la región Sierra, en lo que es Pichincha, Tungurahua, también en el caso del Oriente, Morono, Santiago, y en el caso de la costa, evidentemente Guayas. Casi similar en Esmeraldas y en Manabí. Ahora, el tema es preocupante, porque así sea que incremente o no, basta con que haya un caso de femicidio en el Ecuador para que todos estemos alarmados de esta situación. Y el tema es que hay que aprovechar todos y cada uno de los espacios que se puedan encontrar. Así como yo creo que precisamente felicito nuevamente el medio de comunicación. Recordaba que hace un año también estuve invitada y gracias por aquello, pero es que estos espacios son sumamente importantes a través de los medios de comunicación e inclusive ustedes que están en casa nos pueden acompañar en esta tarea que no es titánica. Si todos nos proponemos ayudar, todos podemos hacerlo y empezamos por casa. Es mucho más fácil poder educar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, a que una persona que ya está con estos estereotipos que de forma social, cultural, religiosa, familiar, etcétera, se nos vino embuidos. Es difícil, sí, pero no es imposible. Entonces la tarea empieza en casa, empieza con nuestra familia más cercana, empieza desde el ámbito en el cual nosotros nos desarrollamos, nuestro trabajo,
nuestro vecindario, nuestra familia, y así pues cada uno va generando este tipo de conciencia. Es importante lo que decía Elías. Por eso, doctora, por eso yo decía que estos son los temas que deben estar abordándose en cada una de las tertulias de la sociedad, porque son temas vitales. Es siempre. Más hablar de religión, de política, hay que hablar de estos temas. A ver, y le pongo un ejemplo. Yo siempre he dicho que estos temas generan cierto malestar inclusive, porque para mí es más fácil como televidente, ok, están hablando de esto, yo tomo el control y cambio de canal y veo algo que me da quizás menos molestia el hecho de pensarlo, pero cuando ya se topa con un caso real, cuando ya nos enfrentamos a que es un familiar, a que es alguien cercano a nosotros, no sabemos qué hacer, y ahí sí nos arrepentimos y decimos, ay, ¿por qué no puse atención? O ¿por qué no estuve pendiente de aquello? Cuando había muchas señales o muchos signos de que me decían de que mi propio hijo o mi propia hija o mi hermana, mi padre, quien sea, estaba sufriendo este tipo de violencia. Y a veces preferimos, como lo digo, estos son a veces muchos temas tabúes, preferimos simplemente cerrar los ojos y tratar de no mirarlos porque con eso no sentimos. Pero sin embargo el tema está allí y está latente. Y es tarea de todos. Y nadie está exento de eso. Decíamos, licenciada Ketty Saavedra, decíamos, hay los parámetros legales, pero falta mucho más todavía la sociedad en compenetrarse con estos temas. Sí, comparto con el criterio de la abogada Duque, es verdad. Por eso el MIES ha creído conveniente que nuestro trabajo debe fundamentarse en la sensibilización de las familias. Es por ello que permanentemente nuestras compañeras, todos los técnicos del MIES, son capacitados en temas de erradicación a la violencia contra la mujer, a los niños en las actividades diarias que se hacen en los centros de desarrollo infantil y en los CNH. Están estas actividades donde se desarrolla también su motricidad encaminada a que haya el respeto a la dignidad humana desde muy niño. Yo tuve una mala experiencia el fin de semana que estuve en el parque con mis hijos, donde un niño de prácticamente 5 años le daba patada a la hermana, pues, y la mamá lo veía como algo natural. Entonces, de hecho, creemos que es importante sensibilizar a las familias para que estos estereotipos vayan cambiando. Lamentablemente hay patrones de vida que pesan y el cambio de conducta, el cambio de criterios es sumamente complejo, pero nos toca avanzar. La sociedad va evolucionando, vamos evolucionando la sociedad, pero también los comportamientos deben evolucionar. Antes de irnos al corte comercial, quiero dar el parámetro para lo que viene en la segunda parte. Vamos a hablar, al retornar vamos a hablar sobre los ciclos viciosos. Voy a poner 2 ejemplos y luego de esos 2 ejemplos vamos al corte y regresamos. Conozco oficialmente, y en un reporte de la Policía Nacional, que en el sector de Codesa hubo un caso. Una mujer fue agredida por parte de su conviviente, llegó la policía allí a socorrer, ella se negó a ser atendida por la policía o que la policía le brinde la atención, y ella simplemente textualmente le dijo a los policías, no, ustedes no se metan, yo sé cómo me descuento con él. Y llegó, incendió una vivienda donde vivía con el afortunado, con el señor y quemó una casa o quemó la parte donde vive. Ese es el primer caso. El segundo caso, viene una pareja este fin de semana de disfrutar, de bailar en una fiesta, llega a su casa, pone su música a alto volumen, pone a bailar con su pareja, en medio del baile salen discutiendo, él le agrede a ella, llama a la policía, a los vecinos que se dan cuenta de la situación. Cuando llega el patrullero a la puerta de esta pareja, salen los dos bailando y le pregunta al policía, ¿pasó algo? No, aquí estoy tranquilo. ¿Qué pasa, mija? No, nada, estamos bailando. Esto es parte del círculo vicioso. Luego el corte comercial lo analizamos. Ya regresamos. Continuamos, amigos, gracias por estar en gentil sintonía. Este es Hablemos Claro, con un tema muy puntual, la violencia contra la mujer. Habíamos, antes de ir al corte comercial, dado 2 claros ejemplos, lo que es un ciclo vicioso, es decir, ella es mi pareja, peleamos, discutimos, incluso hay hasta momentos de agresión, pero luego, como yo sé que a ella le gusta comer en tal X restaurante, le digo, mi amor, vamos a comer, te invito a bailar, vamos a un karaoke, y se pasa. Luego de ese calma, tranquilidad, otra vez vienen los problemas y otra vez viene el regalo. Ahora ya no al karaoke, sino vámonos de paseo, vámonos a otro lado, y esto, yo no te quiero perder, yo te amo. Bueno, se vuelve un ciclo vicioso. Y esto se presenta no solamente
en los extractos bajos, sino en todos los niveles de nuestra sociedad. ¿Cómo romper este ciclo vicioso, Elías? Porque es una verdad que se da. Sí, realmente nosotros, para efectos del trabajo que hacemos con la prevención de la violencia, nosotros consideramos que es el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia, lo explicaba usted allí, es cuando hay la luna de miel, cuando todo es bonito, pero luego cuando comenzamos a ver los defectos, tanto del hombre como de la mujer, no te preocupes, ese arroz ahí pasa. Pero luego comienzan las agresiones verbales, las físicas. Primero verbales, claro. Y luego psicológicas, que van acompañadas de las físicas regularmente. Y pues, al final, cuando ya hay aparentemente un quiebre de la relación, viene el perdón, lo decías también hace un momento. Invitarle a comer, invitarle a alguna cosa, a comprar lo que le gusta, y entonces como que vuelve a la calma. Y este círculo va a seguirse repitiendo hasta que en algún momento puede desencadenar en situaciones complejas, como decíamos hace un momento, pueden concluir hasta en femicidios. Doctora Duque, usted está muy atenta al desarrollo de la pregunta. Este es el ciclo vicioso, pero hay muchos factores, digo yo, factores que pueden ser que la mujer no quiera salir de ese ciclo vicioso. Una, porque dice, es el padre de los hijos, tiene 20 años juntos, no lo puede abandonar. Otra, porque no tiene trabajo. Otra, por el que dirá la familia, porque mi familia lo quiere mucho a él, entonces yo no puedo dejarlo a él porque qué dirá la gente. ¿Cómo romper estos paradigmas? ¿Cómo romper estas situaciones para que la mujer se dé un valor, tenga un amor propio? ¿Cuándo puede romperse ese ciclo vicioso? Ya. Yo considero, primero, antes de topar el tema, el círculo de la violencia es preocupante. Es preocupante porque no generalmente se da en el mismo sentido como un círculo, más bien es una espiral. O sea, inclusive puede comenzar con cosas minúsculas, pero cada vez va creciendo aún más. Entonces, si inicialmente empezó con violencia psicológica, pues luego ya va aumentando a violencia física, inclusive violencia sexual, que mucha gente dice, no, bueno, pero es que está permitido porque son marido y mujer, y no es así. Ya la violencia sexual es cuando él quiere y ella no desea. Exactamente. Y a la fuerza le quiere hacer. Exactamente, que no pueden obligarte a mantener una relación sexual. Entonces, aún si estando o manteniendo un vínculo conyugal, de convivencia, etcétera. Entonces, cada vez se va haciendo más grande. No se habla de un círculo de la violencia, sino más bien de una espiral, porque cada vez puede ser más grande y es lo peligroso porque puede detonar en, como ya lo decía, en una forma más cruenta de la violencia contra la mujer, como el caso del femicidio. En cuanto al romper este tema del círculo de la violencia o de la espiral de la violencia, ¿cómo se puede hacer? Y es ahí retomando lo que ya habíamos hablado, empoderamiento. Y este empoderamiento viene a través de la concienciación. Entonces, si como mujer puedo estar muy acostumbrada a los golpes, al maltrato, inclusive a la violencia sexual. Pero era algo cuando trabajaba yo con las víctimas, le decía, bueno, pues si usted ya está acostumbrada a ese nivel de vida y usted lo acepta como verdad, obviamente que hay que hacer un trabajo con ella, yo siempre les hacía una pregunta que las hacía reflexionar. ¿Qué pasa en el momento de que, digamos, su conviviente le da un mal golpe a usted? ¿Qué va a suceder con sus hijos? Entonces, automáticamente saltaba ella las preguntas. Porque me imagino que su esposo va detenido. Usted, lamentablemente, fallece. ¿Pero qué pasa con sus hijos? Entonces, ¿qué pasaba en esa pregunta? ¿O qué hay detrás de esa pregunta cuando ella la formulaba? La mujer se siente tanto el objeto del hombre que permite que este tipo de situaciones pase. Entonces, por eso no rompe el círculo. Además, pero cuando le toca un tema sensible para ella, que inclusive le importa más que su integridad y su humanidad, que son los hijos, pues ahí se asienta, reacciona y piensa en las consecuencias de aquello. Pero hay otras que no reaccionan, porque al saber que lo meten preso, va al juzgado y le dice, usted lo mete preso, no, ¿cómo lo mete preso si es el esposo? Pues ya, es el que le lleva la comida, el que tiene todo. En ese tema precisamente. Y sigue otra vez el círculo vicioso. En ese tema precisamente es lo que se trabaja. Porque este tipo de delitos necesita, y es más, constitucionalmente si es el mandato, una justicia especializada, y así como también necesita una justicia expedita, es decir, rápida. Pero quienes nos encargamos de estos temas debemos tener la suficiente capacitación para topar, porque nosotros no podemos llegar a conocer estos casos y empezar a hacer juzgamientos previos a la víctima. Ah, no, pero es que usted se lo merecía.
¿Por qué no le hizo el jugo que le gustaba? ¿O por qué no le puso el hielito al jugo? Entonces está bien dado. Entonces tú no puedes, al momento de tomar contacto con una víctima, llenarte de los prejuicios. Porque para este tipo de casos no debemos tener prejuicios y quitarnos aquellos estereotipos que lamentablemente nos marcan. Entonces, hay que saber ver las cosas con frialdad, primero, y segundo, con un estricto apego a los derechos de las víctimas. Es decir, darle la prioridad del caso, por eso en Judicatura, en Fiscalía e inclusive en la Policía Nacional, quienes articuladamente trabajamos para la judicialización de todos estos casos, precisamente se tiene al personal capacitado para evitar este tipo de victimización secundaria. Eso se llama victimización secundaria, es decir, la víctima inicialmente cuando ya es victimizada a través de las agresiones físicas, verbales, psicológicas, sexuales, ahí tenemos la victimización primaria, pero es secundaria cuando acude al sistema judicial y en lugar de tener una respuesta más bien obtiene la espalda de parte del sistema y de parte del Estado, y precisamente eso es lo que se evita de que exista una victimización secundaria. Para usted, Ketty Saavedra, esto de romper el círculo, ¿ha tocado a usted observar en el MIES madres que van a dejar a los hijos y de repente tienen un pómulo más pintado que el otro, el uno tiene más blanquito, el otro tiene más negrito? ¿Qué acciones, cómo dan ustedes o qué recomendación dan ustedes para romper este círculo vicioso o este círculo de violencia? Es evidente que existen círculos viciosos en las familias donde la mujer no quiere asumir esa responsabilidad, es decir, mi esposo me maltrata, mi hermano me maltrata, mi padre me maltrata y quiere seguir en esa situación. Yo recuerdo y siempre manejo un término en el sentido de que la forma de cómo te criaron pesa mucho en muchos casos. Y es verdad, estamos acá hablando de que necesitamos trabajar en procesos de sensibilización para ir mejorando esta situación, una problemática bien compleja. Yo recuerdo el día de ayer marchábamos cerca de 600 mujeres usuarias del MIES y funcionarias del MIES conmemorando el Día de Violencia contra la Mujer, y hoy en la mañana veía que habían asesinado en Montecristi una mujer. Qué doloroso, y decía, de hecho, pues que nosotros tenemos que seguir trabajando en esto. Una experiencia que alguna vez me pasó y yo sentí como orgullosa de decir, así debemos de ser cuando tenemos algún tipo de problemática. Llegó una señora a mi oficina a consultarme si es que era verdad que si es que ella abandonaba a su marido que la maltrataba, él podía denunciarle y quitarle los 8 hijos. Yo de hecho pues me quedé indicándole que era mentira. Ya me explicó más o menos la situación y dijo, yo me separo de este hombre hoy, así no tenga que comer mañana con mis hijos, pero esto se termina hoy. Y yo me quedé y dije, Dios, como fueran muchas mujeres como ellas que tuvieran la valentía. Parece que tienen que cansarse, agotarse todo el vaso, llenarse todo el vaso para tomar la decisión a veces la mujer. ¿Falta mucho más amor propio para la mujer? En muchos casos sí, hay una serie de situaciones que interactúan acá, bajo autoestima, una serie de situaciones de falta de conocimiento. Por eso es importante a veces, yo lo digo por alguna situación personal, a veces es importante participar, conocer sobre estos temas que te ayudan a ti a reflexionar y decir qué estoy haciendo con mi vida, debo cambiar porque yo tengo hijos detrás mío, yo debo valorarme, y es importante este tipo de temáticas. Vamos a cerrar el programa, tengo apenas 2 minutos, 3 minutos exactamente. ¿Qué recomendación dar a usted como funcionario? Frente a este tema de violencia. Brevemente porque ya nos están cortando. Sí, bueno, nosotros como MIES, como lo decía anteriormente, estamos trabajando desde la familia, desde nuestros niños, para erradicar todo este tipo de maltratos. Es verdad, como decía antes la doctora, cuando ya estamos crecidos es sumamente complejo cambiar esta problemática, por eso es importante que desde hoy en nuestros niños vayamos infundando el derecho a la dignidad humana, el respeto a la dignidad humana para poder mejorando esta situación. Doctora, brevemente, en breves segundos, ¿qué recomendación darle a las mujeres sobre este tema? No, únicamente, bueno, a toda la ciudadanía que nos está sintonizando en esta noche, aprovechar cada uno de los espacios. Como lo decía, todos por naturaleza somos comunicadores, no se necesita tener un micrófono o una cámara para transmitir un mensaje. Nosotros lo podemos hacer desde nuestra casa, desde nuestra comunidad, desde el espectro donde nos encontremos, pues es importante nosotros llevar a cabo este mensaje de que sepan las víctimas que cuentan con todo aquel del sistema, el sistema judicial que está
presto para poder ayudar, así como también las diversas instituciones que en esta noche han podido explicar la función de cada una de ellas. 30 segundos para terminar el día. Bien. ¿Qué recomendación brindarles? Bueno, nosotros ya hemos comenzado como municipio de Esmeraldas con la campaña Sonrisas para la Vida. Tenemos a cabo una microcampaña que se llama Llorar también es de hombres. En esa campaña lo que buscamos es que los niños, las niñas reconozcan que estos roles y estos estereotipos son impuestos, que son construidos socialmente, que no son divinos y que en algún momento tenemos que ir rompiéndolos para mejorar el tema de la igualdad y de la equidad de género. Muchas gracias a nuestros amigos panelistas, gracias a ustedes amigos televidentes. El tiempo es corto, siempre quedamos picadito allí, pero hemos intentado tocar un tema muy importante para la sociedad, la violencia contra la mujer. Muchas gracias a todos ustedes, buenas noches.